Ya. Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Ahí donde se encuentran cada uno de ustedes, ¿verdad? Sintonizándonos a través de Facebook. Mi nombre es Wendy, somos de la iglesia Jehová Gibor en Katy, Texas. Estamos aquí con mi esposo Julio Amílcar para impartir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite un domingo más alabar y bendecir el nombre del Señor a través, ¿verdad?, de estos medios. Pero el Señor está con nosotros. Entonces les agradecemos a todos aquellos que nos permiten entrar hasta sus hogares a través de este medio y que está, hermano, conectado ahí. Y son todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Aliste su mesa. Yo sé que los hermanos de la iglesia ya listaron su mesa. Aquí está, vamos a celebrar, ¿verdad?, el nuevo pacto del Señor, ¿verdad? Este es un pacto que el Señor hizo con nosotros y por eso nosotros lo celebramos cada principio de mes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Ayúdenme a orar ahí desde su hogar y ayúdenme a pedirle al Señor que bendiga todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que sea para honra y gloria de su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ayúdenme a orar, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él sea el que bendiga, ¿verdad?, esto que estamos haciendo. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti, mi Señor, en este momento, Padre. Queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, esperando, Señor, que seas tú el que bendigas, oh Dios mío, lo que se va a hacer en este momento, Padre, que estamos aquí, Señor, esperando, Señor, en este momento, Padre, para que tú, Señor, seas el que bendigas, Señor, esta mesa, Padre, que bendigas así, Señor, cada uno de mis hermanos que están allá, Señor, en sus hogares, que han preparado, Señor, la mesa tuya. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están allá. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que estuvieron, Señor, y están atentos, esperando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos a cada uno de aquellos que está ahí, Señor, y que está conectado, aquellos que lo van a ver después, Señor, con un video, que seas tú el que los bendigas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y yo sé que estás aquí en este lugar y que tú vas a bendecir, oh Dios mío, a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa, nos cubrimos a través, Señor, de este pacto, Padre, que tú has hecho para con tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria solo a ti, mi Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues el Señor les bendiga. Ya hemos estado, ¿verdad?, gozándonos en la alabanza, ¿verdad? Ya pusimos aquí una alabanza y nos estamos gozando, ¿verdad? Nos hemos gozado en la alabanza y ahora pues vamos a venir a la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, de que cada uno de nosotros lo que estamos haciendo es una ordenanza de Dios. Viene a través de una orden de Dios, de que nosotros, ¿verdad?, nos reunamos y de que hagamos, ¿verdad?, una memoria de su muerte, así lo dice la palabra. Y por eso vamos a estudiar, entonces vamos a ver un pequeño estudio de por qué nosotros hacemos esto, ¿verdad? Siempre en el ministerio, cuando nos toca hacer la mesa del Señor, hablamos, ¿verdad?, acerca de ello. Entonces quiero que vayan con nosotros, el tema de este mensaje es el nuevo pacto, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos a un Dios de pactos, a un Dios de promesas, a un Dios, hermanos, que pacta con los hombres. Gloria a Dios. Creo que está para. Amén. Así como decía mi esposo, ¿verdad? En 1 Corintios 11:25 podemos ver donde dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ven, el tema de hoy es el nuevo pacto. Vamos a desarrollar, disculpen un poquito de problema técnico que tenemos, hermanos, con la pantalla, pero queremos decirle, ¿verdad?, que el Señor es el que a través de Jesucristo nos ha dado un nuevo pacto, ¿verdad?, que a través de la muerte, dando su sangre, ¿verdad?, y su vida, derramó su sangre, su cuerpo en la cruz, ¿verdad? Y ese es el nuevo pacto que ahora nos da a nosotros los gentiles para poder, ¿verdad?, seguir
los mandamientos del Señor, impartir la palabra a todas las personas, como dice el Señor, ¿verdad? Y de dos en dos y llevar el evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya, yo creo que sí estamos ahí. Disculpe, hermanos, esta pequeña intervención, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, ya estamos aquí. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de los pactos de Dios. Vemos nosotros tenemos un Dios de pactos, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que hace pactos, que hace, hermanos, acuerdos con la humanidad. Y verdad, nosotros a veces vemos que tal vez hay gente que ha distorsionado un poco esto de los pactos, pero vamos a ver uno de los cuantos pactos que Dios ha hecho con el hombre, ¿verdad? Para así nosotros podamos conocer y que no podamos ser engañados, ¿verdad? Como andan personas ahí haciendo o pactando con Dios por dinero o algo así. Entonces quiero que veamos, ¿verdad? Con lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a través de estos acuerdos que Dios hace con el hombre, porque sí, nosotros tenemos un Dios de pactos, un Dios que ha pactado con el hombre, un Dios que quiere interactuar con su pueblo. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Gloria a Dios. Entonces, el nuevo pacto, este es el pacto en el cual nosotros estamos incluidos, hermano. Mire, este es el pacto nuevo que nosotros, ¿verdad? Estamos incluidos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que veamos aquí, hermanos, y yo sé que tal vez usted lo va a ver en su casa, tal vez no se puede ver con afinidad esa foto, ¿verdad? En la pantalla, pero me gustó esa foto, gloria a Dios. Entonces, quiero que veamos primero, hermano, lo que es la definición de un pacto, lo que habla la Biblia, y eso lo buscamos, hermanos, en un diccionario. Quiero que vean ustedes esta definición de este diccionario, gloria a Dios, y me lo va a leer mi esposa. Amén. Dice definición de pacto. Podemos ver que dice pacto, viene del latín pactum y es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija, y dice, un pacto establece compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración, por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí que esta definición dice que es como un acuerdo, un contrato. Nosotros ahora le llamamos contrato, ¿verdad? Y hacemos contrato de renta, contrato así. Y sabemos, hermanos, que cuando se hace un contrato, las dos partes, hermanos, están de acuerdo para hacer algo, ¿verdad? Y están de acuerdo, hermanos, para cumplirlas, ¿verdad? Y cuando una de las dos partes, hermanos, falla al acuerdo, hermanos, ese pacto queda roto. Y bueno, la persona que lo falla se queda en graves problemas, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver nosotros. Pero Dios es un Dios que trabaja a veces, hermanos, como un sistema legal, porque Dios trabaja a través de leyes, ¿verdad? Y a través de contratos. Aquí lo vemos, ese contrato que Dios ha hecho con los hombres. Y en la Biblia podemos encontrar varios de ellos, pero hay 7, hermanos, que yo encontré que son más, se puede decir que no más importantes, porque todos son importantes, pero son de más notoriedad en la Biblia, en la palabra, porque hay mucha gente que hizo pacto con Dios y Dios pactó con ellos. Pero quiero que veamos estos 7 pactos de Dios con el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, quiero que veamos en uno de los primeros, el primer pacto aquí dice, es el pacto edénico de Edén, o otros le llaman adámico porque lo hizo con Adán. Y quiero que leamos, entonces mi esposa va a leer este pasaje. Dice Génesis 2 primeramente, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Gloria a Dios. Y mire, y más adelante vamos a poder ver, pero este pacto, hermano, el Señor lo hace con el hombre desde el principio de la creación. Hace al hombre y le da, hermanos, este pacto y le dice, mira, tú vas a vivir aquí. Lo pone en un lugar muy bonito, en el Edén, y le dice,
todo puedes tener. Es más, él dijo, juzgar, hermano, dominar, tú puedes dominar a los animales, la naturaleza y todo, pero va a haber aquí una cláusula, y la cláusula es de que aquí hay un árbol en el cual es mío, el cual tú no lo puedes tomar, tú no lo puedes comer, de todo puedes comer, pero no podrás comer de este. Entonces ahí está el pacto, ahí está el contrato, tú vivirás aquí, pero me tendrás obediencia, ¿verdad? Y no tocarás este árbol. Entonces, hermano, no había muchas cláusulas, no había muchas pautas, sino que solo obediencia, ¿verdad? De mantenerse alejado, ¿verdad? De aquel árbol que Dios le había dicho. Entonces, aquí vemos nosotros que Dios pacta con el hombre. Dios, mire, por eso es tan importante que siempre Dios que pacta. Siempre Dios que dice, siempre es la autoridad el que da las pautas, no el hombre, ¿verdad? Y ahora nos enseñan diferente, ¿verdad? Han querido enseñarnos que tú dices, bueno, yo te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar aquello y aquello. Entonces, esa es una enseñanza errónea. Entonces, el que pacta es el grande, el alto, el altísimo, ¿verdad? Hace pacto con nosotros, no nosotros con él, ¿verdad? Porque nosotros, mire, lamentablemente, yo sé que todos saben de que este pacto adémico en Génesis 3, 2 al 8, vemos cómo, hermano, si podemos leerlo, creo que lo voy a tomar acá. Génesis 2, 3, no, ese no lo tengo, sí, ahí está la gloria a Dios. Vemos nosotros, hermano, que todos los pactos que vamos a ver fueron establecidos por Dios, no el hombre, sino Dios estableció pacto con el hombre, ¿verdad? Porque Dios es fiel, hermano, y Dios nunca va a faltar a su promesa. Pero si nosotros pactáramos con Dios, si nosotros quisiéramos hacer un pacto con Dios, nosotros somos infieles y tarde o temprano quebrantaríamos ese pacto. Pero dice en Génesis 3, 2 al 8, dice. Si este es otro versículo, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. El 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. Aleluya. Entonces vemos nosotros, y yo sé que todos saben la historia, ¿verdad? Que lamentablemente la serpiente engaña a Eva y termina, hermanos, quebrando el pacto. Amén. Entonces vemos nosotros, como por eso le decía, el hombre es infiel y tarde o temprano rompen los acuerdos. Entonces, ¿y cuál fue el problema? Entonces ellos murieron, no instantáneamente, pero murieron, hermanos, y ellos trajeron a la humanidad a la muerte. Entonces mire cómo es Dios de fiel, que lo que promete, hermano, lo cumple. Y este pasaje, hermano, mire, este pacto es de todos los pactos que Dios hace son eternos. Amén. Entonces él no se arrepiente. Entonces él dice: sí, ciertamente morirás. Y entonces esta pareja trae la muerte al hombre, y la muerte está desde ese momento hasta el final. Y el Señor dice, y ¿por qué él mantiene esa promesa? Pero vemos nosotros de que el hombre, entonces Dios pactó con Noé, con Adán y con Eva, y Adán y Eva perdieron, hermanos, ese pacto, corrompieron ese contrato, y trajo para ellos, hermanos, maldición, no solo para ellos, sino que aún para la naturaleza. Hablamos unos días atrás con mi esposa, viendo un video de unos animalitos que aún ellos sufrieron la caída del hombre, ¿verdad? Quebrar ese contrato, hermano, no solo afectó al hombre, sino que también a la naturaleza. Pero bueno, vamos a seguir más adelante porque nos faltan unos cuantos pactos más, y todos conocemos la historia, ¿verdad? El hombre cae y lo saca el Señor de él. Sí, amén. Y vemos ahí, ¿verdad, amor? Como tú decías, en ese video de los animalitos nosotros veíamos cómo, ¿verdad? Unos animales más grandes atacaban a otros, cuando la verdad, la naturaleza en la que el Señor nos puso, ¿verdad? Era un ambiente sano, un ambiente de armonía, ¿verdad? Aún entre los animales, pero debido al pecado y a la caída, ¿verdad? De la desobediencia de Adán y Eva en este escenario, podemos decir. Amén. ¿Verdad? Aún los animales alcanzaron esa consecuencia, y ahora entonces vivimos entre animales salvajes, animales domésticos, y tanta diferencia que aún las plantas también, ¿verdad?, fueron dañadas. Dice la palabra, si usted lee más adelante en la historia, dice que aún las raíces daban espinos
cuando el Señor nunca, ¿verdad?, estuvo en el plan de Dios traer cosas malas, sino que de Dios siempre ha querido que venga cosa buena. Amén. Amén. Y mira, hermano, vamos a seguir más adelante. Vemos nosotros que la consecuencia de ellos sale del Edén, hermano, y ponen un ángel para que ellos ya no entren. Entonces, ellos perdieron, hermano. Cada vez que nosotros somos infieles a Dios, hermano, nosotros somos los que sufrimos. Gloria a Dios. Entonces, quiero que veamos más adelante, porque vamos a ver ahí el segundo pacto. Ya vimos el pacto primero, es el pacto adámico. El pacto segundo es el pacto noémico. Se llama así porque es un pacto hecho para Noé. Gloria a Dios. Entonces sabemos de que la maldad de los hombres llegó hasta un punto que el Señor dijo: destruiré la tierra. Pero mire, dice que el Señor halló gracia en los ojos de Noé. Bien, hermano, mire, casi todos los pactos son por gracia. Porque, hermano, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? No tenemos nada, sino que es un regalo de Dios. Gracia es un regalo no merecido. Y aún Noé lo ve el Señor y halló gracia, hermano. Hallamos gracia ante los ojos del Señor. Y miramos en Génesis 6, 18, 19, gloria a Dios. Y dice el segundo pacto noémico, podemos ver, dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán, según Génesis 6, 18 al 19. Gloria a Dios. Y vemos aquí, hermanos, de que el Señor hizo pacto con Noé, pero pacto con Eva. Amén. Ahora viene Él y hace un pacto con Noé, pero también con su familia, hermano. El Señor hace pactos con nuestra familia, hermano. Por eso nosotros seamos fieles a Dios, porque vamos a encontrar gracia ante los ojos del Señor, y Él, hermano, nos librará, porque este era un pacto de salvación, y este era un pacto también condicional, porque Él le dice que construya un arca. Mire, por eso siempre estaba, el Señor le iba a dar salvación, pero Noé tenía que obedecer construyendo un arca, hermano. Si hablamos la vez pasada de ello, hermano, que tal vez todos lo llamaban loco porque no sabían ni qué estaba construyendo, pero él toma la obediencia, hermano. Y mire, la obediencia es muy importante otra vez, ¿verdad? Él actuó con obediencia, sin saber lo que se le venía al mundo. Él lo actúa, hermano, y así logra salvar. El Señor hace pacto con él y así hizo salvar a toda su familia. Gloria a Dios. También hay un pasaje aquí del 9, 8 al 17 que lo vamos a estar leyendo. Pero mi hermano, el Señor hace pactos, el Señor hace contratos, y lo es por gracia. Gloria a Dios. Este es el segundo pacto. ¿Qué dice ahí en Génesis? Dice 9 versículo 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Gloria a Dios. Y dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11, te lo voy leyendo. Sí. Dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas. Gloria a Dios. Dice: de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. En el versículo 13 podemos ver donde dice: mi arco he puesto en las nubes, amén, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Vemos ahí otro pacto, ¿verdad? Amén. Con Noé. Y dice: y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco Gloria en las nubes. Aleluya. El 15 dice: y me acordé del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente. De toda carne no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y yo lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El 17 dice el Señor: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. El último dice: y los hijos de Noé
salieron del arca y fueron Sem, Can, Jafet y Can, que es el padre. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo vemos nosotros acá? Hermano, el Señor tenía una señal. La señal del pacto es el arco iris. Hermano, cada vez que usted mire ese arco iris, es la señal del pacto de Dios para con los hombres, hermanos. Aunque alguien, otros grupos quieran tomarlo, no es, hermano, que lo quieran tomar como un símbolo de ellos, no es así. Ese es una señal que Dios dejó en los cielos para decirnos: no destruiré más la tierra con agua. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Él dijo, y que es un pacto perpetuo. Entonces, hermano, de aquí para allá, aunque hayan inundaciones en ciertos lugares, usted esté confiado que no va a destruir el Señor con agua, ¿verdad? Lo va a destruir más adelante con fuego, pero ya no con agua. Pero, hermano, Él mantiene un pacto y los pactos son perpetuos. Y Él puso esa señal. Y la señal del pacto adémico era el paraíso, ¿verdad? Ahí estaba la señal del paraíso, hermano, donde ellos vivían. Y esta señal era el arco, que hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver. Y qué bonito es, ¿verdad? Ver un arco iris bien marcado, cuando hay momentos de lluvia. Pero el Señor ahí estaba haciendo un pacto con una familia, y ese pacto, hermano, lo cumplirá hasta el final. Gloria a Dios. Entonces, vamos más adelante porque se nos está yendo el tiempo. Dice acá, el tercer pacto. Dice aquí, y lo va a leer mi esposa. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, de la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 15, 18 al 21. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que el Señor hace un pacto también, ¿verdad? Con Abraham, ¿verdad? Pasa del pacto noémico, hermano, y vuelve la naturaleza, hermano, del hombre es fallarle continuamente al Señor. Entonces se vuelve, hermanos, otra vez el hombre se vuelve contra Dios, pero el Señor halla gracia todavía en otro hombre, hermano, mire, que se llama Abraham. Entonces Abraham, hermanos, haya gracia ante el Señor, y el Señor le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Entonces, mire, aquí también había una pauta que tenía que hacer, o una cláusula del contrato de Dios, ¿verdad? Con Abraham era: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y aquí vuelve a entrar, hermanos, la obediencia, porque era algo ilógico Abraham estando con su familia, Abraham estando con su papá, hermano, tal vez no le faltaba más. Nosotros miramos de que él era un hombre acomedido, que tenía todo, hermano, tenía criados, tenía acomodado, que tenía criados, tenía, hermanos, tenía posesiones, pero el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Sí. Entonces, para ese tiempo, ¿verdad? Vemos en la historia, si usted lee la historia de Abraham, ¿verdad? Vemos que el padre de Abraham vivía, ¿verdad?, entre ellos, con Abraham y su esposa Sara, dice la palabra de Dios. Pero al morir su padre, dice, el Señor viene y le da palabra a Abraham, le dice: sal de entre tu parentela, dice, y busca una mejor tierra, donde no sabes, pero yo te voy a guiar. Entonces yo veo ahí también, amor, una manera de cobertura y autoridad que le da directamente Dios a Abraham, ¿verdad? Porque me imagino que entre el tiempo que estaba vivo su padre, él le daba, ¿verdad?, una cobertura, pero al morir su padre, el Señor empieza a hacer un pacto directo con Abraham. Amén. Entonces, hermano, mire, aquí, y esto podemos verlo también en el Nuevo Testamento, que nos enseña, hermano, de que el pacto de Dios con Abraham, en el capítulo 17, todo el capítulo 17, no lo puse, solo usted léalo en su casa, capítulo 17, nos enseña el pacto de Dios. Dice: y te voy a multiplicar, y te daré una descendencia, como la arena, como las estrellas, como las piedras. Hermano, mire, todo esto son temas que vamos a estudiar más adelante, pero allí dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dicen unas versiones, dice: todas las naciones de la tierra. Entonces, hermano, este pacto era también por gracia, pero también por fe, porque dice que a Abraham se le fue contada por justicia su fe, que se
fue, hermanos, a una tierra que él no sabía lo que le iba a deparar, pero él esperó en el Señor. Entonces, estos son los pactos, hermanos, que Dios está haciendo. Y mire, y yo quiero que vea, la señal de este pacto, hermano, era la circuncisión. Si se acuerda, hermano, todo varón tenía que ser circuncidado al octavo día. Entonces, cuando vemos nosotros, él dijo, esta será la señal. Y Abraham se circuncida y circuncida a todos sus criados y circuncida aún a sus hijos. A Isaac todavía no había nacido, ¿verdad? Isaú, pero estaba Isaac, perdón, hermano. Sí, Isaac todavía no había nacido, pero hermano, él fue circuncidado. Ismael sí ya había nacido, tenía 13 años y lo circuncidaron. Pero cuando vemos esto, hermanos, había una parte del hombre de obediencia, había una parte del hombre de fe, de salir ahí. Entonces todo pacto que Dios hace con el hombre, Dios lo hizo con Abraham, no Abraham con Dios. Y sigo, mire, es que yo quiero que usted este día, usted conozca que los pactos los hace Dios con el hombre y no el hombre con Dios. Porque ¿qué puede ofrecer el hombre si todo lo que nosotros tenemos es de Dios? Amén. Entonces, hermanos, esa señal, todavía una señal. El señal del pacto adámico era el paraíso. El señal del pacto noémico era el arco iris, y esto era la circuncisión. Entonces Dios estaba siempre poniendo señales, siempre poniendo, hermanos, se puede decir banderas, para que yo no me voy a olvidar, hermano. Y este pueblo, hermano, aún miraba. Aquí es donde empieza, hermanos, a verse la diferencia entre un circunciso y un incircunciso, ¿verdad? Y sabemos nosotros que aquella circuncisión lo que declaraba era: soy pueblo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, promesa marcada, ¿verdad? Amén. Perdón, una promesa que Dios hacía, ¿verdad? Con Abraham y su pueblo, porque el Señor le llama por eso el padre de la fe. Amén. Porque vio Dios en Abraham una fe inmensa que él empezó a mostrarle al Señor, ¿verdad? Su amor y su fidelidad a su Dios, porque también vemos como Abraham sale de su parentela y él, en donde quiera que él paraba, él levantaba un altar al Señor. Amén. Y tenía, ¿verdad?, mucha promesa de bendición Dios para él. Constantemente vemos que también pacta en prosperidad, pacta con Abraham en bendición sobre sus hijos, sobre las naciones. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios obra a través de los pactos con su pueblo. Sí, y Abraham le dice en el capítulo, en todo el capítulo 17, él lo dice: y de ti saldrán reyes. Amén. De ti saldrán, dice, el reyes de la tierra, y de ti saldrán sacerdotes. Entonces, hermano, él estaba haciendo pacto. Por eso él siempre decía: con el pacto que hice con tu padre Abraham. Amén. Luego, cuando ya nace Jacob, dice: con tu pacto que hice con tu padre Abraham. Entonces, el Señor, hermanos, es fiel y Él nunca se olvida. Si el Señor te promete algo, Él te lo dará, y solo tienes que esperar la promesa. Si Dios te hace una promesa, Él te la va a cumplir. Y así, hermanos, nace el pueblo de Israel a través de ese pacto, un pueblo circuncidado. Entonces, vamos a dejar porque aquí podríamos seguir hablando, pero nos faltan unos cuantos más. Y llegamos al cuarto pacto, que es el pacto mosaico. Gloria a Dios. Dice aquí. Vemos en Deuteronomio 5, 2 al 4, dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Horeb, ¿verdad? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, dice, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, y vamos a avanzar un poco más. Y llegamos cuando la nación, hermano, de Israel estaba cautiva, hermano, en Egipto, pero el Señor decide sacarlos de ese lugar y los lleva a un lugar en el cual empieza a hablar cara a cara. Y dice: no los hizo, mire, hermano, como dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, hermano. No era ya el pacto de Abraham. Ya no dijo él: me voy a refugiar en el pacto de Abraham, aunque ellos todavía entraban en la bendición de Abraham, hermanos. Pero él le dice: no voy a entrar, no estoy pactando con el pacto de tus padres, sino con ustedes que todavía están vivos, ustedes. Y este pacto era: yo te voy a dar las leyes
la tabla, yo te voy a escribir unas leyes las cuales tú vas a cumplir, y si tú la cumples, yo te bendeciré. Entonces, hermano, ese era el contrato que se estaba haciendo en el monte Horeb, de que él le iba a dar, hermanos, las leyes, ¿verdad? Las 613, escuche, 613 leyes de la Torá, las 613 leyes para que ellas la cumplieran, y si ellos se mantenían en esas leyes, ellos iban a ser bendecidos. Pero si ellos faltaban a esas leyes, ellos también iba a venir maldición cuando faltaran a este pacto que estaban haciendo con Dios ahí. Hermano, era algo bien difícil, pero también había algo, Dios lo bendecía, pero el hombre tenía que obedecer, hermano, cumpliendo las leyes que Dios había establecido. Bueno, sean 613 leyes. Amén. Que estaban divididas en varias. Yo sé que ya los que han tomado doctrina saben en cuánto estaban divididas: leyes de higiene, leyes de religión, leyes y así, ¿verdad? Eran divididas, pero ley de necesidad. Amén. Amén. Ahí miramos también, amor, se cumple la palabra, ¿verdad? Que dice, y le daré leyes cara a cara, dice. Amén. Vemos que se cumple cuando Moisés sube, ¿verdad? Al monte. Aleluya. Y vio cara a cara al Padre, dice. El Señor se le mostró allí en ese monte, amén, y le dio los 10 mandamientos. Entonces se cumple la palabra. Siempre que Dios hace un pacto con nosotros, nosotros tenemos que tener, hermanos, ahora a través del Espíritu Santo, un oído circuncidado, amén. Amén. De que podamos saber que cuando Dios nos habla, poner oído, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, y entender los pactos que Dios quiere hacer con nosotros. Recordaba también ahí que con Moisés, ¿verdad? Otra bendición que podemos ver de un pacto que dice, sacaré a mi pueblo de la esclavitud, y lo sacó, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, en medio de esas 613 leyes estaban los 10 mandamientos. Amén. Entonces, hermano, a veces creemos, son los 10 mandamientos los que tenemos que cumplir. Si ellos tenían que cumplir las 613 leyes, con uno que faltaban a todas. Amén. Entonces, hermano, era bien difícil, pero también este pacto no era con gentiles, era de pacto con Dios para Israel. Y mira, hermano, más adelante vamos a ver, hermano, estos pactos eran con Israel. O sea, nosotros no teníamos nada que ver, porque nosotros éramos pueblo gentil, pueblo que no veníamos descendientes de Abraham. Entonces, él estaba pactando con un pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos metemos a querer cumplir estas leyes, que ni ellos pudieron, hermano, nos metemos a problemas. Amén. Entonces, hermano, no crea, usted no es israelita, usted no necesita meterse bajo una ley, ¿verdad? Porque este es un pacto perpetuo para Israel. Y mire esto, quiero que veamos esto. Había una señal en este pacto, gloria a Dios. Y dice aquí en Éxodo 31, 16 al 17. Sí, dice, vemos más adelante que dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Como decía, ¿verdad? Es un pacto de perpetuo con el pueblo de Israel. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que el Señor siempre pone señal. Amén. Y la señal de este pacto era el día de reposo. Nosotros vemos, hermanos, cuando ellos cumplían su día de reposo, y aún lo están cumpliendo, hermano, todo aquel que sea israelita, es un pacto perpetuo, con razón, hágalo. Y si usted ya creyó en Cristo Jesús, siga haciéndolo si usted es de descendencia israelí. Porque ahí ya puede decir usted, no, mi reposo es Cristo Jesús, porque para los gentiles el reposo es Cristo Jesús, y en el año de reposo eso lo vimos muchas veces. Entonces, por eso nosotros, hermanos, no guardamos un día, no guardamos el sábado, porque nuestro reposo es Cristo Jesús, y nosotros reposamos en Él todos los días, hermano. Para nosotros no hay un día, sino que para nosotros todos los días le damos la honra y la gloria al Señor. Y mire, y los judíos eran tan celosos de esto, que aún al Señor Jesús, una de las causas por las cuales Él fue, hermanos, crucificado, fue porque no quería guardar, o porque ellos decían, no guarda la ley porque no guarda el sábado, el santo sábado, ¿verdad? Y él decía, yo soy el sábado. Gloria a Dios. Ellos no entendían lo que Dios estaba hablando con ellos, hermano. Pero mire, hermano, yo quiero decirles ese día, el Señor traía un nuevo pacto con ellos. Amén, amén. Entonces ellos todavía no entendían eso, y es lo que nosotros queremos llegar, y por eso vamos a ir más rápido, que nos está acabando el tiempo. Entonces, hermano, nuestro reposo se llama
llama Cristo Jesús. Aleluya. Y por eso, hermano, aquellos sectas o aquellas religiones que te dicen, si no descansas el día de reposo, tú estás no estás fallando, hermano. No se meta a contrato. Ahí usted no tiene vela en ese entierro. Es Israel y Dios. Los gentiles no tienen. Ahí, si tú te metes, hermano, más a problemado te vas a poner, porque ni siquiera es para ti ese mandato. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, salgan afuera. Y decía Pablo, y más adelante lo podemos ver, que decía, ¿qué haremos con los gentiles? Les pondremos la carga. Y dice, no, ¿cómo le vamos a imponer carga a algo que ni nosotros, dice, ni nuestros padres pudieron llevar? Entonces, si ni ellos lo pueden llevar, hermano, por favor, gentil, si no eres de la tribu, de una de las tribus de Israel, mejor no te metas a eso, sal de eso. Gloria a Dios. Entonces, sigamos más adelante en el libro de Ezequiel. Dice aquí, Dice Ezequiel, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mi día de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Amén. Ezequiel 23, 38 a 39. Amén. Entonces, hermanos, aún ese día ellos lo profanaron. Por eso les digo, hermano, el hombre siempre va a faltar. El que no falta es Dios. Por eso Dios es el que establece el pacto con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir más adelante, hermanos, que se nos acaba el tiempo. Dice aquí, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús en Mateo 11, 28. Entonces, hermanos, Jesús es nuestro reposo. Aleluya. Si usted está cansado, venga Jesús. Si usted está cargado, venga Jesús, que Él lo va a hacer descansar. Gloria a Dios. Vamos a seguir más adelante porque no hemos llegado al quinto. Dice que es un pacto levítico. Gloria a Dios. Dice aquí. Sí, en número 25, 11 dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, quiero que veamos de que el Señor hace un pacto con una tribu, y el pacto de con la tribu esta era, hermano, que a ellos se les iba a dar sacerdocio. Hermano, cuando se les dio sacerdocio a ellos, hermano, ellos eran, los instituyó el Señor como reyes. Y mire, el Señor siempre ha querido establecer un pacto con el hombre, hermano, y la idea de él era que todo Israel fuera de sacerdocios. Pero él establece una sola, hermanos, una sola tribu para eso, y es la tribu de Leví. Y dice, y yo hago pacto con ellos, porque ellos tuvieron celo. Hermano, entonces ellos dijo, y ellos dice, ellos hicieron la expiación por los hijos de Israel. Entonces halló gracia Dios en esta tribu, y les da el sacerdocio. Gloria a Dios. Amén. Pero ese sacerdocio, hermanos, también tenía ese pacto también tenía una señal, y quiero que veamos aquí en el libro de Levítico 2:3. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, la sal era la señal de ese pacto. Y por eso el Señor, ahora que somos nosotros los reyes y sacerdotes, dice, ustedes son la sal de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, mira, hermano, todos los pactos, aunque no eran para nosotros, en el último pacto somos incluidos. Ya vamos a llegar en unos momentitos. Pero mira, hermanos, ellos tenían esa sal que sirvió como la señal de ese pacto. Gloria a Dios. Pero mire en Malaquías, hermano, como les digo, siempre los pactos quebrados por el hombre. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales dice, cosas yo le dije para que me temiera,
y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 2:4-8. Amén. Wow. Entonces, hermanos, vemos aquí que el hombre, hermanos, siempre vuelve a romper ese pacto. Amén. Porque Dios dice, yo te di las leyes a ti como sacerdote para que tú se las dieras. Pero ahora tú vienes a ser tropezadero. Hermano, mire, por eso, ministros, por favor, apeguémonos a la palabra del Amén, Señor. amén. Enseñemos la palabra de Dios, la verdadera palabra, porque si no podemos ser tropezadero, y no hemos ido a llamar tropezadero, sino a bendición, a salvación. Este pueblo, esta tribu, hermano, tenía que ser salvación para las demás tribus. Pero aquí en Malaquías el Señor ve, hermano, y dijo, ya no voy a hablar. Por eso de Malaquías a Mateo, como 400 años de silencio, porque el Señor dijo, no quiero hablar, porque ellos están siendo tropezaderos, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude, Amén. ¿verdad? Que el Señor nos ayude a nosotros como ministros de mantener la palabra viva y la palabra de verdad en nuestra boca. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay de aquel que haga tropezar uno de mis pequeñitos, dijo Jesús, ¿verdad? amén, amén, gloria a Dios. Y mira, hermano, esto se ve a diario. Y todo esto, hermano, si nosotros estudiamos cada pacto, y yo sé que tal vez lo vamos a hacer, estudiarlo en otro tiempo, cada pacto que Dios hizo con las personas, vemos nosotros que ahí estábamos. Entonces, quiero que vamos al pacto sexto, porque el séptimo es el cual se nos va el tiempo. Dice aquí, el pacto davídico, gloria a Dios. De David, amén. El pacto que se hizo Dios con David. Gloria a Dios. Dice segunda de Samuel 23, versículo 2 al 5. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha puesto en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, Gloria a dice, Dios. ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mira, hermano, Dios hace pactos con las personas. Amén. Que haya en ellos misericordia. Gloria Hermano, a Dios. si Dios quiere, si tú quieres que Dios establezca un pacto con tu casa, hermano, haya gracia ante los ojos de Dios. Hermano, aquí el Señor ve a un hombre que era conforme a su corazón y dice, yo voy a hacer un pacto contigo, pero tu casa, tu descendencia va a ser siempre reyes. Gloria a Dios. Entonces, por eso el Señor a uno le ofrece sacerdote, pero aquí, hermanos, a David se le estaba ofreciendo reinado. Y por eso, hermanos, ya cuando nosotros entramos al nuevo pacto, somos reyes y somos sacerdotes, incluidos en estos dos pactos. Gloria a Dios. Y esto es un pacto perpetuo. Entonces, empezó aquí con David y termina hasta la eternidad. Hermano, no tiene fin, porque en el fin de los tiempos, hermanos, Israel será gobernado por Jesucristo, y Jesucristo viene de la descendencia de David. Miren cómo es Dios, que Dios ya estaba preparando, hermano. Dios prepara el terreno, y por eso al Señor Jesús le llamaban hijo de David, porque dice y que de él iba a salir, hermano, un rey para siempre, y ese rey se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que como Jesucristo toma el reinado para siempre, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también así, ¿verdad? Como el pacto levítico, también el sacerdote. Y le dijo, no podemos entrarnos mucho a esto, pero vamos a seguir más adelante. Dice acá en el libro de 2 Samuel 7, 12 al 13. Amén. Y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré su reino. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7:2. Gloria a Dios. Y aquí no estaba hablando, hermanos, de Salomón. Aquí estaba hablando del Señor Jesús. Entonces, hermano, por eso se le llamaba al Señor Jesús hijo de David y hijo de Isaí. Porque dice, porque tronco, dice, porque el vástago del tronco de Isaí. Entonces, cuando vemos nosotros este vástago, se llama Jesucristo. Amén. Y Él es el que va a reinar. Entonces, hermanos, nosotros vimos esto en el tiempo en el año del renuevo, lo vimos muchas veces. Pero vemos aquí, hermanos, de que Él dice, por eso, mire, José era de la descendencia de David. Entonces, toma a Jesucristo como padre, ¿verdad? Adoptivo, ¿verdad? Pero también María venía de la misma descendencia de David. Entonces, por sangre y por adopción, el Señor tenía, hermanos, esa sangre o esa descendencia de David. Por eso se le llama hijo de David. Descendencia de reyes, ¿verdad? Ajá. Dice la palabra de Dios, por eso vemos cuando Jesús nace, lo reverencia como un rey, amén, Amén. porque traía ese reinado no solamente celestial, verdad, que Dios lo toma como su hijo, pero que venía a ser el rey de reyes y señor de señores, sino que bajo linaje aún humanamente traía Amén. descendencia, verdad, de la sangre de David, y como decías tú, aún su madre traía descendencia, verdad, de ellos. Gloria a Dios por ello. Vemos que el Señor siempre da sacerdocio, verdad, aquellos que son fieles a Él. Y David, dice, tenía el corazón y halló gracia al Señor, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, dice, Señor lo miraba, dice, y veo a David en su corazón humilde que tiene como mi corazón, amén. Y a pesar de que a veces fallamos, porque David, vemos en la historia de la palabra de Dios cómo fallaba, como dices tú, a veces rompemos pactos, ¿verdad? A través del pecado, pero el Señor tenía una promesa con David de dar reinos, amén. Amén. Gloria Y bueno, a Dios. y llegamos a este es el que queríamos llegar, hermano, el nuevo pacto. Gloria a Amén. Dios. Y mire, el nuevo pacto también se establece a Israel. Gloria a Dios. Mire, y nosotros fuimos incluidos. Ahorita vamos a ver eso. En Jeremías 31 al 33 dice así. Amén. Dice el nuevo pacto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y los escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo. Jeremías 31. Gloria a Dios. 31 al 33. Entonces vemos aquí, hermano, que aún el nuevo pacto el Señor se lo da a Israel. Amén, Porque aleluya. dice, yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Gloria a Dios. Entonces, miren, ¿dónde están los gentiles? Gloria a Dios, ¿dónde estamos ¿Dónde nosotros estamos? incluidos? Ahorita vamos a ver. Pero para esto, hermano, dice que Él va a escribir, ya no va a ser el pacto como el pacto que hice con Israel y con Moisés, ¿verdad? Que escribí en tablas. Gloria a Dios. Ahora yo voy a escribir, dice, en los corazones, en Gloria a las Dios. mentes. Y esto, ¿se acuerda? Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando hablamos que Dios escribe, ¿verdad? Las formas que escribe, hablamos de que el Espíritu Santo escribe en la mente y escribe en los corazones. Amén. Entonces, cuando yo miro esto, hermano, Él estaba haciendo la promesa del pacto nuevo, pero que la iba, hermanos, lo iba a representar el Espíritu Santo. Aquí estaba dando una promesa de Espíritu Santo, el cual iba a escribir, porque con qué mano o con qué tinta se puede escribir en el corazón o en la mente de un hombre, sino que a través del Espíritu de Dios. Pero ellos en ese momento, en el tiempo de Jeremías, no lo entendían, no entendieron el pacto nuevo. Gloria a Dios. Pero este pacto nuevo también tiene una señal y lo podemos ver en Lucas. Dice Amén. aquí. Dice Lucas 22:20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, aquí está la señal. La señal del nuevo pacto es la sangre del Señor derramada. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis, hermanos, el día que viene esto, porque esto es una renovación de pacto.
Porque usted y yo, hermanos, en el transcurso de un mes faltamos al pacto de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Miren, es que esto tenemos que conocerlo bien. Y por eso, hermano, tenemos que ponerle tanto énfasis, hermano. No se pierda las mesas del Señor. No se pierda por nada del mundo, porque esto es renovar su pacto. No, yo no sé si va a venir el Señor antes que hagamos la otra mesa, pero usted está renovando un pacto acá. Amén. Entonces, hermano, esta es una señal, gloria a Dios. Y mire, aquí en este pacto, vemos nosotros, y vamos a ir más adelante en el libro de Hechos, porque esto, hermanos, es el pacto, pero la señal, ¿verdad? Y el Señor puso el Espíritu. Y vemos nosotros en Hechos 2:4, dice aquí. 2:4. Gloria a Dios. Está en el siguiente. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vemos nosotros, hermanos, que aún, ¿verdad? En el tiempo de Pentecostés la iglesia era judía. No había gentil todavía. La iglesia era judía y el Señor los bautiza. Y este era el sello de que tú habías creído en el Señor, que el Señor te bautizaba. Como así le había dicho, yo, como decía Juan, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es el tiempo de Pentecostés, hermano. Y fueron llenos 120 personas y todos eran judíos. Gloria a Dios. Entonces, aún aquí el nuevo pacto estaba estableciéndose con los judíos. Gloria a Dios. Y sigamos más adelante porque tenemos... Ahí vemos, ¿verdad, amor? Donde hubo un derramamiento, dice el Espíritu Santo, y aún los discípulos que aún andando con Jesús tampoco estaban entendiendo cómo iba a ser ese derramamiento, ¿verdad? Que iban a hablar en diferentes lenguas, idiomas. Y dice que aún literalmente sintieron fuego en ese Aleluya. cuarto donde ellos se encontraban. Pero qué hermoso, ¿verdad? Que pudimos ver en la palabra de Dios que Jesús ya les estaba mostrando, aún estando con ellos, pero les empezó a mostrar lo que venía, amén, para nosotros los gentiles a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigamos viendo en el libro de los Hechos. Aquí empezamos, aquí empieza lo bueno. No, aquí Aleluya. empezamos a incluir. Aquí es donde el pueblo de Israel se da cuenta que él era el pueblo escogido, pero el Señor tenía otras ovejas. Él les decía, fíjate que Jesús les decía, vengo por las ovejas de Israel, pero tengo otras ovejas. Y ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían todavía. Pero vemos aquí en el libro de los Hechos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria a Dios. Mire, Pedro, qué sabio, hermano. Que Pedro allí habló, hermanos, con sabiduría de Dios. Porque dice que ellos estaban atónitos. Entonces dijeron, ¿y por qué estos son gentiles? Y también están, porque ya estábamos incluidos en el nuevo pacto. Amén. Está incluido usted, estoy incluido yo, hermano. ¿Y qué nos va a impedir el agua, hermano? Como dice Pedro, ¿y qué les va a impedir el agua? Entonces, glorioso este pacto. Ya el Señor nos estaba integrando, amén. Amén. Aún antes de que hubiera el sacrificio en la cruz, amén. Dice, seguimos leyendo en Hechos 11, dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, gloria a Dios. Entonces, hermano, mire qué lindo es el Señor. Amén. El Señor ya nos incluyó a nosotros, pero también le dio sabiduría a Pedro. Amén. Para que él dijera, entonces, ¿qué voy a hacer? Y mire, aquí había un consejo de apóstoles y decían, si también los gentiles están teniendo la promesa de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿O por qué se los vamos a impedir? Entonces, hermano, ahí es donde el Señor empieza a actuar, a trabajar. ¿Pero por qué? Porque el Señor quería que supieran ellos, hermanos, de que en el Señor, y ahí lo vamos a ver en Gálatas más adelante, pero el Señor dijo, ¿qué haremos?
pero Dios les dio espíritu a ellos de sabiduría para actuar, hermanos, porque ellos, hermanos, para ellos era nuevo que un incircunciso, que un gentil estuviera teniendo los mismos privilegios de ellos. Esto fue un choque, hermano. Esto fue un choque que yo espero algún día lo vamos a ver más detallado, porque estábamos corriendo, pero vamos a verlo un día cuando ya estemos, verdad, que tengamos más tiempo, verdad. Esto fue un choque para ellos. Amén. Y vemos nosotros en Gálatas. No había excepción de personas en ese momento. Amén. Como también dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estabais revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermano, cómo empieza Pablo, y aquí es Pablo. Mire, cómo el Señor levanta a un hombre que, aunque era judío, el Señor lo trató. Tú vas a ser un apóstol para los gentiles, porque los gentiles necesitan un apóstol que lo guíe. Por eso no es necesario encontrar un apóstol que nos guíe. Y Pablo empieza a guiar ahí y ya le dice, miren, es que les voy a explicar a ustedes de que en el Señor, cuando aceptamos a Cristo Jesús, ya no hay, dice, ya no hay judío ni hay griego. Después le dice ni esclavo ni libre. Entonces, hermano, ¿cómo le va cambiando? Y después le dice ni mujer, ni varón ni mujer. Gloria a Dios. Ni género, hermanos, ni género de hombre o mujer hay en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Por todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice. Entonces ahí dice, y de Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham. Entonces, hermano, se da cuenta que nos incluyen al nuevo pacto, pero en eso nosotros nos incluyó en el pacto de Abraham. Ahí empezaron ellos a decir, entonces por eso dijeron que en Abraham serán benditas las naciones. Entonces por eso dijeron que en Abraham, como que ellos empezaron a razonar, entonces las promesas que nosotros teníamos también se incluyen ellos en este pacto nuevo. Y miren, hay un pacto nuevo, dice en la palabra, nuevo y mejor. Y cuando cuando llega el pacto nuevo, el pacto viejo pues queda abolido. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, ya estaba Pablo enseñándonos que nosotros somos linaje de Abraham por medio de la promesa espiritual, por medio de la fe, y que nosotros somos como del linaje de las estrellas. Gloria a Dios. Amén. Vemos en Romanos 9:25 también dice, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire, Pablo enseñando otra vez, hermano, nos decía, ustedes no eran amados, pero el Señor dice, te voy a llamar amada. Aleluya. Ustedes no eran pueblo, pero yo te voy a llamar pueblo. Entonces, hermano, esto es de agradecerle al Señor por este nuevo pacto. Hermanos, estábamos excluidos de los otros pactos, pero en este pacto el Señor les enseñó que no solo era para ellos, sino que era para nosotros. Usted no era amada, pero ahora es amada. Amén. Gloria a Dios. Fuimos engendrados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que el Señor dice, no siendo hijos, nos adoptó, y a través del nuevo pacto nos ha hecho hijos ahora. Gloria a Dios. Amén. Vemos aquí en Romanos 10:19 al 20, dice, 10:19 al 20, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, pero me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Gloria a Dios. Entonces, mira, hermano, el Señor ya dijo, ya son pueblo. Entonces viene Pablo, que era también sabio y era muy conocedor de la palabra, le dice, por eso es que les dijo Moisés, que nos va a provocar a hacerlo con un pueblo que no era pueblo, y me manifestaré a aquel que ni estaba siquiera preguntando por mí. Hermano, usted no andaba buscando al Señor, y el Señor lo ha salvado por fe. El Señor lo ha salvado a usted por gracia, hermano. Hermano, para provocar a hacerlo a Israel. Hermano, mire, como que Israel dijo, bueno, no me quieres, yo voy a tomar otro pueblo. Y por eso, hermano, por ese celo que se les da, ellos empezaron a alejarse. Hermano, mire, qué lamentable que la iglesia empezó judía.
y empezó a perderse por ese celo. Aún Pablo, hermano, cuando él no era conocedor de Cristo, él era perseguía a la iglesia por ese mismo celo, porque ellos decían, nosotros tenemos la ley y cumplimos la ley, y estos que son gentiles, ¿cómo van a poder entrar? Entonces, hubo un celo bien grande con ellos, hermano, pero el Señor provocó a celo, hermano, y por ese celo nosotros somos salvos, gloria a Dios, y por ese celo nosotros somos. Entonces el Pablo les explicaba, hermanos, ellos no entienden ahorita porque el Señor los ha cegado y les ha dado un espíritu de esposor, un espíritu de insensibilidad, un espíritu que no me están viendo, pero yo me manifiesto. Aquellos que ni preguntaban por mí, los gentiles ni preguntaban por Jehová de los ejércitos, pero ahora hemos sido alcanzados y ahora sí nosotros somos pueblo, gloria a Dios. Y vemos en Romanos, dice pueblo adquirido por Dios, amado, amén. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y se refería al pueblo de Israel. Por eso el Señor toma esa decisión, ¿verdad? Entonces dice, yo tomaré un pueblo que ni siquiera estaba en la lista. No estábamos en lista, hermanos, pero por amor y misericordia de Dios, el Señor nos ha tomado como su pueblo, amén. Vamos a seguir adelante. Sí, y mira, en Romanos 11:1 dice aquí. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Gloria a Dios. Hermano, mire, el Señor no ha desechado a Israel, porque mucha gente dice, nosotros ahora, hermano, no. Dice, la salvación viene por los judíos, hermano. Para ellos era la promesa, pero como ellos, dice mi esposa, dijo ahorita el texto que yo le voy a mencionar, pero ya lo mencionó. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, gloria a Dios, a Aleluya. usted, a mí, le recibimos, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios, diga un gloria a Dios, ponga una manita, un amén ahí. Yo sé que si estuviéramos en el templo todos dijeran amén ahorita, pero ahí póngalo, amén. Gloria a Dios. Sí. Entonces, hermano, somos pueblo. Amén. Pero ¿ha desechado Dios a los gentiles? No, decía Pablo, es que yo soy también israelita y soy de la tribu de Benjamín. Entonces no los ha desechado. Lo que hizo él es provocarlos a celo. ¿Por qué? Porque a un celo, hermanos. Mire, y qué lamentable, hermano, que la iglesia, como les digo de nuevo, empezó judía y se fue apagando los judíos. ¿Por qué? Porque amaron más sus tradiciones y se quedaron en sus tradiciones, hermano, y aborrecieron a aquel que vino a dar la gracia, y ellos se quedaron, abrazaron su religión. Pero hermano, nosotros no predicamos religión, nosotros lo predicamos a Cristo y a este crucificado, hermano. Nosotros no estamos predicando religión, estamos predicando a Cristo Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él, gloria a Dios. Entonces, sigamos adelante, que todavía nos faltan unos 2 textos más. Sí, ahí puedo ver yo, amor, que también por esa razón, como tú decías, que no, ¿verdad?, confundirnos y dejarnos llevar por la ley más que por el amor y la gracia de Dios, ¿verdad? Vemos que Pablo, por esa razón se desvió. Amén. Del camino, como dice la palabra, unos van en el camino, otros a la orilla del camino. Entonces, aleluya, quizás de Pablo conocía demasiado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de tanta seguir una ley y un estatuto se desvió del amor, amén, de Dios. Porque hay leyes, como tú decías, no solo los mandamientos, pero la ley a veces tenemos que tener cuidado, amén, que si hay una ley de necesidad o de misericordia, el Señor prefiere que actuemos bajo misericordia, amén, que un texto, amén. Gloria a Dios. Vemos en Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, decía Pablo, ¿verdad? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento del parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, aleluya. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, mencionando a Jesús, amén, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuando al evangelio
son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces vemos aquí, hermanos, que no quiero, hermanos, que ignoréis. Mire, cuando Pablo decía no quiero que ignoréis, es porque él no quería que nosotros estuviéramos ignorantes de muchas cosas. Y mire, él decía, no quiero que ignoréis acerca de los dones, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, no quiero que ignoréis, porque son cosas muy importantes. Amén. Y esta era muy importante porque dice, porque no quiero que ignoréis acerca del misterio, para que no seas arrogante. Hermano, nosotros no podemos decir, nosotros sí, los judíos, ellos ya los desecharon y no, él no quería eso, porque ya en este tiempo hubo una lucha, hermano, entre Israel y los gentiles, porque los gentiles ya se empezaban a exaltar y decían, ahora nosotros somos pueblo. Lo que, mire, cómo cambiaron los papeles, porque antes eran así los judíos, decían, nuestro Dios es el verdadero. Y nuestro Dios, y ellos se jactaban de su Dios, y ahora vienen los gentiles y empiezan ellos a decir nosotros, y por eso Pablo dice no se vuelvan arrogantes. Amén. ¿Verdad? Entonces, porque ellos solo están, hermanos, hermanos, dice en inglés, nosotros decimos stand by, gloria a Dios. No, ellos están en espera. Amén. A que entre la plenitud de los gentiles, gloria a Dios. Pero, mira, hermano, esto lo vamos a estudiar un poco más detallado. Ahorita solo vamos a hablar la plenitud de los gentiles. El Señor tiene un remanente que es gentil, hermano, pero también hay una cuota. Porque cuando entre el último, la plenitud de los gentiles, entonces ya separa aquí los gentiles y empieza Dios a trabajar de nuevo con ellos. Gloria a Dios. Así es de que si usted todavía no conoce al Señor, todavía usted pertenece a esa plenitud de los gentiles, hermano, tal vez usted es el último. Entonces, si me está viendo ahí, el último de los gentiles, acepte al Señor, hombre, nos está haciendo esperar. Entonces, cuando usted acepte, viene el Señor por nosotros, gloria a Dios. No sabemos si usted es el último, así es de que acepte al Señor, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, hay un tiempo. Y después Israel sigue con ellos, gloria a Dios. Y quiero que veamos aquí. Entonces, había un pleito, hermanos, ya ellos decían, había un pleito por el evangelio, quién era el verdadero. Entonces, quiero que sigamos aquí para leer el último. Vamos a ir terminando con esto en el último capítulo, dice ahí. Amén. Dice Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Gloria a Dios. Hermano, mire, aunque el pueblo judío, hermano, fue desechado, no nos jactemos. Ellos dicen, tú eras olivo silvestre y fuiste engendrado. Y fuiste injertado a la rica savia. Mire, hermano, esto también tenemos que estudiar el otro día. Hermano, nosotros éramos silvestres. Nosotros éramos de olivo silvestre. Y ahí entonces ellos empezaron a ver, hermanos. Por eso Pablo le decía, no se jacten. No son ustedes quienes sustentan a la raíz, hermano, porque a veces queremos que nosotros, si Dios sin mí, no sé qué haría. No, hermano, nosotros sin Dios. Porque apartados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, no nos jactemos. Toda la salvación es por gracia. Y por gracia usted fue injertado al olivo. Hermano, y ese Israel que fue desgajado, hermano, como dice él, pronto también podrá, si ya fue desgarrado, el Señor tiene poder para injertarlo nuevamente. Y aquí, hermanos, hay otros versículos que nos habla de este injerto de la rama desechada. Pero hoy, hermano, nosotros fuimos incluidos en los pactos de Dios con Israel a través de la sangre de Cristo. A través de ese nuevo pacto, nosotros fuimos engendrados y fuimos, hermanos, incluidos en ese pacto. Gloria a Dios. Y por eso que Dios se ha olvidado del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque constantemente el Señor en su palabra nos pide que clamemos por el pueblo de Israel, que oremos por estas personas, ¿verdad? Que se han olvidado quizás muchos de la palabra de Dios, pero aún hay un pequeño remanente por ahí de que siguen con la ley de Jehová, ¿verdad? Y adorando a Dios, pero simplemente se salieron del camino en un momento que quizá por jactancia
quizá por descuido, pero se olvidaron de reconocer quién era el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por mí, que es Jesucristo, en este Gloria a nuevo Dios. pacto. Amén. Entonces, hermanos, Gloria que el a Señor Dios. me les bendiga a todos. Aleluya. Y eso es lo que estamos celebrando, el nuevo pacto en su sangre. Hermano, cada vez que hagamos esto, acordemos que somos incluidos. Gloria a Dios. Hermano, esto nos enseña que son incluidos. Tenemos un pacto. Dios ha pactado con el hombre Gloria a Dios. y ha dado Aleluya. su sangre preciosa. Y Amén. por eso en esta hora, hermanos, quiero Amén. que cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor. Y el encargado en su casa, hermano, de impartir el pan y el vino, puede tomar los elementos. Le vamos a dar un tiempo, ¿verdad? No sé cuántos están allí, ¿verdad? En su casa. Pero tome ese pan y acuérdese, este es el pacto, esta es la señal. Ahorita lo que vamos a hacer es recordar y hacer esto en memoria de mí. Y siempre que lo hagas, hacerlo recordando mi nombre. Entonces, hermano, que el Señor me les bendiga a todos. Usted está incluido en un pacto. Por eso, si hay alguien ahí que vio esta predicación, hermano, para usted hay salvación. El Señor derramó la sangre por salvarlo a usted. Gloria a Dios. Lo ha incluido Aleluya. en promesas. No las pierda. No pierda esas promesas. El Señor, hermano, está a la puerta, está llamando, está diciendo que lo deje entrar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Tome su tiempo, vamos a cantar un poco, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Ponemos en las manos de Dios este tiempo. Gracias, Señor amado. Queremos adorarte, Padre. Queremos venir delante de ti y decir que tu sangre es el que nos ha limpiado y nos ha bendecido de todo pecado, nos has librado, Señor amado. Queremos reconocerte que como nuestro Dios, que nos ha injertado, dice tu palabra. Tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Gloria a Dios. Su sangre que me limpia. Señor, es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios, En el nombre hermanos. de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Si ya está listo, ¿verdad? En su casa, vamos a Sí, Señor. a traer los elementos, por favor. Todo aquel que está encargado que tome los elementos. Vamos hermanos, a estar poniendo los elementos aquí en nuestro. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, nosotros solo somos dos. ¿De qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a venir, hermanos, delante de Dios, ¿verdad? Tomar el pan y el vino. Nos encontramos aquí con mi esposo. Tome en su casa cada uno, ¿verdad? El sacerdocio. Mi esposo le dice constantemente, ¿verdad? De que ahorita que nos ha tocado estar en casita, poder tomar, ¿verdad? Ese amor y la autoridad que nos has dado a través
del Espíritu Santo directamente de Dios, ¿verdad? En cada uno como sacerdotes. El padre de familia puede tomar el pan y el vino, ¿verdad? Para ser impartido en esta tarde. Amén. Amén. Pues, ¿vale? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a tomar los elementos. Gloria a Dios. Recordando, hermanos, este pacto que Dios hizo con los hombres, recordando este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero que ahora nosotros somos incluidos, ¿verdad?, en este pacto. Entonces, tome cada uno sus elementos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y aquí junto a mi esposa vamos a tomarlos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por cada uno de ustedes que se está conectando, ¿verdad? En su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Queremos darle saludos a toda la iglesia, ¿verdad?, que nos acompaña. Saludamos a los hermanos, hermana Julia, el hermano Luis, familia Canil, ¿verdad?, el hermano Ermi, hermana Susana, que nos acompaña. Gloria a Dios. Aleluya. La hermana Maribel, la hermana Norma, Carolina, hermana Dilsa, la hermana Rosita, ¿verdad?, hermanos Juan y Roselyn Rodríguez, y muchas personas que también están conectados. Les enviamos un saludo de parte de la iglesia Jehová Gibor. Les amamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Amén. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tome su pan, hermanos, preséntelo al Señor, porque esto también es señal del nuevo pacto. Y dijo, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Comamos el pan, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Te damos gracias, Amén. Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos, Señor, tu presencia. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Y dice después, y después de dar gracias, dice, y de la misma manera tomó también la copa. Tome su copa, hermano. Aleluya. Y Amén. después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta es la señal, este es el pacto. Tómenlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te damos, Señor, porque tú nos permites porque ser tú nos has parte permitido de este servirte, pacto nuevo, Señor. adorarte, Señor. Tú nos has permitido, Señor, ser parte, Señor, de este nuevo pacto. Por eso yo te pido, Señor, y te doy gracias porque tú nos incluiste, Señor, en este nuevo pacto. Yo que no era pueblo, Señor, tú me hiciste pueblo. Yo que no era amado, tú me hiciste amado, Señor, en tu sangre, en tu sacrificio, Señor. Ahora nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y por eso, Señor, estamos agradecidos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos hiciste acreedores de las promesas de Dios. Aún siendo nosotros un pueblo que no te buscaba, que ni siquiera se preguntaba por ti, tú tuviste amor para con nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias a ti, mi Señor. Y yo ahora te doy, Señor, soy miembro y soy parte del nuevo pacto en tu sangre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te amamos, mi Señor amado. Que tú, Señor, mereces la honra, mereces la honra y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos
que están allá, Señor. También bendice, Señor, aquel hermano que ha sido fiel con tus diezmos, aún en este tiempo los han enviado, Señor. Padre, yo te pido que envíes bendición a aquellos hermanos que mantuvieron su fidelidad a través de sus diezmos y de sus ofrendas, Señor. Que aún, Señor, ya se va a acabar este tiempo de cuarentena y ya vamos, Señor, a estar reunidos en tu lugar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Envío bendición, envío sanidad, envío, Señor, que no tocará el devorador, porque ellos han sido fieles y tú serás fiel con esas casas. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por eso que nos has incluido en ese pacto precioso. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, el anuncio es de que estaremos ya reuniéndonos en nuestra casa espiritual, ¿verdad? A partir de domingo 17 de mayo, hermanos. Prepárense para hacer una fiesta ese día. Así es de que, hermanos, todos están invitados ese día. Hermanos, vamos a tener precauciones, limpieza de manos, limpieza de instrumentos y todo eso. Pero, hermanos, yo sé que lo vamos a hacer y eso va a ser de bendición. Gloria a Dios. Gloria Entonces, a Dios. a cada uno de los que está aquí nos vamos a ver en ese día. Gloria a Dios. Entonces, pase la voz, invite a un amigo y póngalo por ahí. Lo vamos ¿verdad? Va a ser bienvenido a la casa del Señor. Se acabó el tiempo de la cuarentena, se acaba el tiempo, hermanos, y nuevos tiempos vendrán para nosotros y para nuestra iglesia. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, gracias nuevamente. Les quiero agradecerle así a todos aquellos que siguieron siendo fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, ¿verdad? Hermanos, les agradecemos. Dios se los va a recompensar. Gloria a Dios. Entonces, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor los guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bendecidos cada uno en sus casas. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, por habernos permitido llevar esta palabra hasta sus hogares. Que Dios les bendiga a cada uno y les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga.